Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy María Camila Orozco y esto es Zona Franca. El aprendizaje se estancó para el 40% de los estudiantes durante la pandemia. Esto fue lo que reveló un estudio reciente de la Universidad de los Andes. Así ha sido el panorama para los niños, niñas y adolescentes durante la pandemia, llenos de estancamientos y retrasos. La mayoría de sectores empezaron a reactivarse, estamos hablando de reactivación, pero los colegios tardaron mucho más tiempo, por supuesto causando graves consecuencias al desarrollo de cientos de estudiantes en todo el territorio nacional. ¿Cómo podemos ser un país que saca pecho por defender a nuestros niños, pero los condenamos durante tanto tiempo, no solo al encierro, sino a la falta de interacción? ¿Cómo va la reapertura de los colegios en Colombia cuando ya estamos hablando de fin de año y estamos pasando, por supuesto, la factura de haber encerrado durante tanto tiempo a nuestros niños en un afán absurdo de protegerlos de un virus y exponerlos a enfermedades mentales y problemas en su educación? De esta manera entramos en Zona Franca. Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de los niños esta noche. Los niños, con este dato, el 78% de los estudiantes en el país ya se encuentran en presencialidad. Sin embargo, preocupa, por supuesto, el restante, ese 22%, que significa miles de niños y niñas que aún no están de manera presencial en sus colegios, en sus aulas de clases, con sus compañeros y con sus profesores. Esto, por supuesto, que lo ha revelado el Observatorio de Gestión Educativa con información actualizada a octubre 29. Y hay sitios como Santa Marta y Barranca Bermeja con una presencialidad inferior al 40%. Está esta noche con nosotros la doctora Isabel Segovia, que es ex viceministra de Educación y fórmula en su momento vicepresidencial de Enrique Peñalosa, en este momento en la arena política. Doctora Isabel, bienvenida. Buenos días, buenas tardes, perdón, noches. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro. También está Lucenit Castro, que es coordinador de Relaciones con Sector Público y Privado de la Fundación Empresarios por la Educación. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias, buenas noches. Pues doctora Segovia, quiero comenzar con usted para que nos ayude a entender la magnitud y la importancia de esta cifra. Cerca del 40% de los estudiantes estancados porque no han podido regresar a las aulas de clase. Sí, eso tiene un antecedente pues un poco crítico, que es todo este tema de la inequidad que tenemos nosotros en este país, en donde obviamente lo que ha sucedido es que los niños con situaciones más vulnerables, zonas rurales, niñas, nivel socioeconómico bajo, son aquellos niños que no tuvieron, y lo comprueba esta encuesta que hizo justamente la Universidad de los Andes con recursos del BID, son niños que no tuvieron interacción con sus docentes, que la mayoría de ellos tuvieron que aprender a través de guías educativas, a través de WhatsApp cuando tenían algún tipo de celular a mano, que además compartían con los hermanos, que era el que usaba el papá o la mamá para trabajar. Entonces, lo que se empieza a ver es que si nos vamos a esos niveles socioeconómicos más bajos y a las zonas rurales, los niños en la percepción de sus cuidadores pues no solamente no aprendieron nada, sino que desaprendieron. Y eso es un tema muy problemático. Ahora estamos en una situación crítica porque efectivamente el 78% de los niños ha vuelto a presencialidad, pero de esos no sabemos cuántos está yendo el 100% fuera de los niños de estratos más altos, privilegiados. Entonces seguimos generando una brecha y ahondando diferencias e inequidades dentro de la sociedad. Y de esos 2.2 millones de niños, que es el equivalente al 22% que usted estaba dando las cifras acá, pues que son todavía muchísimos niños, no han pisado un colegio desde marzo del 2020. Son niños que muy probablemente el sistema educativo no va a poder recuperar, que es una de las cosas adicionales que dice este estudio de los Andes, esta encuesta, es que ya se empezaba a ver cómo hay familias que no están mandando por lo menos a uno de sus hijos. Y uno pues puede inferir rápidamente que normalmente son las niñas mayores que se quedan cuidando los hermanitos o ya ayudando en casa, o algunos otros que han sido víctimas de reclutamiento forzado, que también ha aumentado, o niñas embarazadas, que esto pues creció tremendamente en el último trimestre. Tenemos el 22% de niñas menores de 14 años con embarazos. Entonces son situaciones pues muy preocupantes, porque al final lo que estamos haciendo es que estamos excluyendo ya a los que venían excluidos o recibían la peor calidad de la educación,
Y en este momento pues se nos volvió paisaje y como ya todo abrió y pues algunos niños están yendo, pues como sociedad hemos olvidado pues la importancia que está detrás de poder recuperar estos niños. Terrible eso que usted nos dice, doctora Segovia. Doctora Castro, su percepción sobre este panorama que nos acaba de hacer la doctora Segovia, preocupante por supuesto y por demás sobre los niños. Totalmente, y desde el Observatorio de la Gestión Educativa de la Fundación Empresarios por la Educación, nosotros hemos venido haciendo seguimiento desde el mes de marzo, semana a semana, de cómo va avanzando la presencialidad en las escuelas de Colombia, identificando además no solamente datos, cifras y visibilizando, que era algo que no teníamos antes en el país, poder tener unas cifras que nos permitieran entender quién va avanzando más y cómo lo están haciendo, sino que además hemos desarrollado visibilización de prácticas que se pueden resaltar, entendiendo qué están haciendo las secretarías de educación. Recordemos que nuestro país tiene un sistema educativo descentralizado y las secretarías de educación juegan un papel primordial en restablecer ese servicio educativo de manera presencial. Entonces hemos identificado aquellos que han podido avanzar de mejor manera, qué prácticas están incorporando, qué es posible de replicar en otros espacios, y adicionalmente también conversando con directivos y docentes para entender un poco cuáles son esas barreras que están teniendo ellos para el regreso a la presencialidad. Hemos identificado, y a través de unas encuestas que hemos venido haciendo de manera presencial desde el año pasado, cómo las barreras han ido moviéndose de alguna manera. Inicialmente estaban muy centradas en poder acceder a servicios de internet, conectividad, equipos de cómputo, de cómo vinculaban a las familias mucho más en ese proceso de aprendizaje, porque claramente era un reto cuando estábamos 100% virtualidad. Y en la medida en que empezamos el proceso de alternancia, en junio, que ya el Ministerio con su directiva 05 demanda la presencialidad absoluta, cómo han ido modificándose también y movilizándose esas barreras. En la última encuesta que hicimos nosotros a directivos docentes, nos respondieron cerca de 500 directivos docentes en el país, nos decían: tenemos dos grandes barreras, dos grandes retos. Una relacionada con poder acceder a recursos que les permitan implementar las condiciones en las instituciones educativas para que los niños regresen. La doctora Isabel nos decía, es cierto, el país tiene unas brechas históricas a las que no habíamos respondido y se profundizaron a raíz de la pandemia. Y hay otro tema muy relacionado con este tema de cómo podemos acceder a mayores recursos, que tiene que ver con la infraestructura adecuada para generar las condiciones que se requieren para que los niños regresen. Allí están como las principales barreras que identifican los directivos escolares, pero además les preguntábamos no solamente por esas barreras, sino por los ajustes en términos pedagógicos que las instituciones educativas han tenido que implementar. Porque allí viene otro de los temas que nos debe importar mucho, y es ese rezago de los aprendizajes, esos aprendizajes que los niños ya efectivamente no tuvieron durante todo el proceso de virtualidad, bien sea porque no tenían el acceso o porque sencillamente estuvieron desconectados, tienen que entrar también a repararse de alguna manera. Y estos procesos de cómo podemos diseñar planes de remodelación escolar es algo que los directivos docentes manifiestan: necesitamos apoyo. Y en otro tema que nos parece fundamental, y es todo lo relacionado con el acompañamiento socioemocional de los estudiantes, para lo cual tampoco están tan preparados los colegios, los directivos. Las secretarías de educación nos dicen en la última encuesta que tuvimos en agosto: tenemos un reto grandísimo, y es que no podemos generar lazos de comunicación fuerte con los docentes, las familias y los directivos, un poco para atender esa falta de confianza, cómo generamos mayor confianza en el regreso y cómo fortalecemos esos lazos. Entonces allí pues hay unos temas que consideramos que también es importante entrar a acompañar a los colegios, directivos, docentes, secretarías de educación en ese proceso de remediación de aprendizajes. Sí, doctora Isabel. Sí, digamos, todo lo que está diciendo Luis Daniel es exactamente como es. Lo que uno no puede creer es que llevamos 20 meses con los colegios cerrados y en este momento estamos preparándonos para lo que tuvimos que habernos preparado durante los 20 meses que estuvimos cerrados. Entonces, que la infraestructura no es suficiente, que no están las condiciones pues de bioseguridad que se deben tener, que ahora los docentes no están apoyados y no saben cómo hacer evaluaciones. Lo primero que dieron desde el día 1, cuando llegó el primer niño al colegio, es hacerle una evaluación de aprendizaje y una valoración socioemocional para ver cómo estaba, para ver cómo lo podemos atender. Pero no solamente tenemos 2.2 niños por fuera todavía del sistema, sino que el sistema mismo pareciera
que no hubiera reaccionado, que por aquí no pasó pandemia. Eso es como decirle a un restaurante cuando abre ahorita, no, espérese, adecuamos el menú porque pues ya que pudimos abrir, ustedes se imaginan si cualquier industria, cualquier grupo de ciudadanos en el minuto que podía abrir, pues tenía todo listo para abrir y todo preparado, y claro, había todo tipo de retos, pero estaba todo listo. En este momento lo que no entiende uno es como nosotros como país, y en esto pues estoy de acuerdo también que las secretarías tienen mucho que ver, pero el gobierno nacional tiene también una cantidad de cosas y responsabilidades aquí. Hay un silencio absoluto, siempre hay una información que sale del sistema de observación que tiene Empresarios por la Educación, que es muy interesante, pero siempre entonces se toma una información poco crítica, que es el 97% de las entidades territoriales abrieron, y si abrieron un colegio, eso ya era el 97%. Las instituciones educativas, el no sé cuánto salió hoy en El Tiempo, y pues uno lee por debajo y resulta que el 20% de los niños no han regresado, no sabemos cuántos están en alternancia, no sabemos todavía oficialmente, aunque tenemos una idea muy clara por informes como el que hizo Los Andes y las encuestas que ustedes hacen, y lo del DANE, que fue muy significativo, el tema de la encuesta de calidad de vida, pues nos mostró cómo 1.5 millones de niños en el 2020 no asistieron al colegio. Y de deserción escolar. Sí, eso no asistieron, o sea, fueron niños que nunca tuvieron un contacto con el profesor, ni por WhatsApp, ni nada, o sea, ya 1.5 de niños perdidos que todavía no sabemos si ya regresaron, probablemente son parte de ese punto de 2.2, no tenemos cifras oficiales del ministerio, que normalmente salen en mayo a más tardar del año en que estamos diciéndonos efectivamente cuál fue la deserción, y tenemos además una vulnerabilidad grandísima a que la deserción sea mucho mayor, porque al no preparar las instituciones educativas para poder acoger a los niños tanto académicamente como socioemocionalmente, lo que está sucediendo es que estos niños puede que vuelvan, pero se van a salir muy rápido porque se van a sentir completamente desadaptados. El vacío y el riesgo es tan grande que probablemente no vuelvan. Sí, yo creo que ese 1.5 millones de niños, yo creo que están en el 2.2 de los que no han regresado, y que seguramente son los más vulnerables, es más, estoy segura, son las zonas rurales más apartadas, los niños más vulnerables, los que les costó al sistema durante 20 años más trabajo vincular al sistema educativo, y que ya tenía, digamos, unas brechas de inequidad grandes en términos de calidad y acceso, pero a mí me parece inaudito que nosotros en este momento estamos a una semana que cierre el calendario escolar, el segundo de pérdida, a una semana todavía estemos diciendo que no sabemos cuál fue la pérdida del aprendizaje, cómo es el estado socioemocional, que no sabemos dónde están ese 1.5 millones de niños y los 2.2 que no han regresado ahorita. No, o sea, ¿qué pasó durante 2 años? ¿Qué hemos hecho? Claro, y precisamente por eso que mencionas, Isabel, es tan importante tener los datos y entender los cómo. Las cifras son estas y hablan por sí solas, pero entender qué es lo que ha pasado en el trasfondo, por qué si tenemos un fondo de emergencias que ha asignado unos recursos importantes, 400.000 millones de pesos, a secretarías de educación, que insisto, son los finalmente responsables. El ministerio, claro, ha dado sus orientaciones. Consideramos que sí se habría podido y se debería haber apoyado mucho más y acompañado mucho más secretarías de educación e instituciones educativas para poder implementar estos protocolos y prepararse de mejor manera. Esta fue una pandemia que, como a todos los sectores, al sector educativo, pero digamos, la obligó el análisis día a que día. hacen, partiendo de lo que dice la doctora Segovia, es no hay explicación para que en este momento no, eso es que falta de diligencia, Sí, relajo. y que yo estoy de acuerdo en que la Secretaría de Educación son las directas responsables, pero esto es un país otra vez muy desigual. Entonces, pues hay secretarías de educación como la de Antioquia, la de Medellín, la de Bogotá, que son secretarías que tienen toda la institucionalidad, con todo y eso, particularmente la de Bogotá, pues no ha podido terminar de completar la presencialidad, que por eso, que eso es increíble, pues que pero lo que es cierto es que pues es una crisis educativa sin precedentes, entonces pues el gobierno nacional también tenía que actuar, y eso de uno decir, no, es que la responsabilidad de las secretarías, cuando todo el mundo sabe que la Secretaría de La Guajira pues no tiene ninguna institucionalidad para poder hacer nada, y al final lo que termina pasando es que son los niños los perjudicados. No, allá sí que menos hay infraestructura, allá sí que hay un abandono. Entonces, pues el punto aquí no es quién es el responsable. Yo creo que como sociedad todos somos responsables de lo que está sucediendo, pero sí creo que hay una desidia administrativa generalizada que hace que estemos en la situación que estamos y que vamos a pagar como sociedad durante muchísimos años y no décadas. Algo con lo que está
diciendo Isabel, y es porque sí es importante entender quiénes son los responsables, que somos todos como sociedad. Nosotros desde el sector privado hemos promovido que esas iniciativas y esa inversión social que están haciendo fundaciones, empresas en educación, se reoriente para poder acompañar ese regreso presencial a las escuelas. Y entenderlos qué es lo que está pasando, los por qué están ahí detrás, es entender hacia dónde podemos orientar las acciones para movilizar mucho más rápido ese regreso escolar. Si los docentes y las secretarías nos están diciendo es que tenemos un problema en generación de procesos de flexibilización curricular, de acompañamiento a estudiantes, pues nos podemos quedar diciendo también, bueno, es que eso no se ha hecho, pero también desde otros sectores, cómo podemos entrar a acompañar y apoyar para que eso pase, alzando la voz, que estamos totalmente de acuerdo en decir, esto es urgente, no espera, no da espera, acabamos el año escolar y no llegamos, no estamos todos presenciales. Un año y medio, desde que arrancó la pandemia. Pues digamos que los primeros meses todos estábamos perdidos, nadie entendía muy bien cuál era el efecto que tenía el coronavirus sobre los niños, se asumió que era como otras enfermedades respiratorias, pues el mundo se fue dando cuenta de qué era lo que iba pasando y nosotros nos quedamos en ese momento. Además nos quedamos en un momento que estigmatizamos los niños como principales vectores, los empezamos a tratar que hay que encerrarlos, que hay que alejarlos de los abuelos, que van a matar a todo el mundo, les generamos un pánico infinito a los padres de familia y después no hubo ninguna acción remedial para decir, no, un minutico, la situación no es esta, en la mayoría de los países del mundo volvieron, los niños no son vectores, tenemos que acostumbrarnos pues a vivir en esta realidad. A esa claro, pero eso a los niños exactamente, pero entonces esa es una situación muy compleja y después de un año y medio, pues uno dice, ¿a dónde está la urgencia? Pues no se ve. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de los niños, del regreso a clases, cuando ya estamos hablando que diciembre llegó. Se une a esta hora de la noche a la conversación aquí en Zona Franca, en esta mesa Andrés Cubide Rodríguez, que es docente de la Secretaría de Educación de Bogotá, es integrante de la Junta Directiva de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, secretario de Asuntos de Seguridad Social y Salud. Bienvenido, profesor. Gracias, muy amable, buenas noches. ¿Cómo bueno, están estábamos adelantando acá mientras usted el trancón le da una tregua para llegar a esta mesa. Estamos hablando de los niños, estamos hablando del rezago que hay, ese 40% en el atraso como consecuencia de la pandemia y muchos otros factores. ¿Qué balance hacen ustedes desde el sector de la educación? Pues desde el sector de la educación siempre hemos colocado en primer lugar la vida. Entendemos la gravedad de la pandemia y hay que atenderla en primer lugar. Para nosotros, pues, la presencialidad también es importante, pero siempre guardando o resguardando la vida de las comunidades educativas y sobre todo de los niños y de las niñas y de este magisterio que se ha dedicado todo este tiempo de dificultad en la salud del país y del mundo a atender a los niños desde la virtualidad, pero también con una cantidad de dificultades que ahora iremos pues, determinando. Y esto fue una contradicción total con el gobierno nacional y con los gobiernos regionales. La oposición férrea de la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación y los sindicatos regionales y en Bogotá de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, en el sentido de que no se justificaba desde un comienzo de la pandemia, ni siquiera desde mitad del año pasado, que eran los puntos más agudos y después tuvimos el segundo y el tercer pico, como lo demostraron las estadísticas. Y, por supuesto, el tiempo nos dio la razón. Indudablemente que los datos que se manejaban de parte del gobierno nacional en lo de pandemia eran totalmente desconsiderados con los datos que se tomaban como referencias de peligrosidad. Aquí nosotros estuvimos muy bien asesorados por epidemiólogos como el doctor Orlando Acosta, que es virólogo de la Universidad Nacional, doctor en virología, y él nos dio unos puntos referentes tales como, por ejemplo, los porcentajes de pruebas de positividad en PCR, igualmente los nuevos casos por cada 100.000 habitantes, la ocupación de UCIs que estuvo aquí totalmente desbordada. Pero ya hoy, profesor, claro, cuando tenemos vacunación, cuando estamos claro, hablando que los que conocen de este asunto dicen que el proceso de vacunación ha sido exitoso, estamos hablando de más de 2 millones de niños que no han vuelto a las aulas de clase. ¿Ustedes qué balance hacen sobre esa cifra en particular? Claro, nosotros todavía tomamos datos de la pandemia o el control de la pandemia. El dato último que se tiene es que en el país hay un 43% de población con
con lo que se llama las 2 dosis. Pero ya hoy los científicos y los laboratorios están hablando de una tercera dosis, es decir, que eso que se entendía como un esquema completo, hoy es incompleto. Porque pero, resulta profe, que... usted está, qué pena decirle, pero usted está diciendo que es que porque falta vacunación, ese 2.2 millones de niños no están regresando, es porque falta vacunación. Es que la pregunta es, pues va muy clara al tema de decir, ¿por qué esos 2.2 millones de niños cuando ya todo el sector, todos los sectores, todo el mundo está saliendo, incluso los niños se están contagiando en la casa, porque hoy en día las estadísticas nos dicen claramente que se contagian más en la casa que en los colegios? ¿Usted por qué cree que esos 2.2 millones de niños no han vuelto? Y específicamente en Bogotá, que usted conoce el sector, todavía hay un 10% de instituciones educativas que no abre. Usted, pues yo creo que usted de primera mano debe tener como alguna información más allá del tema epidemiológico de qué es lo que pasa con los niños. Porque resulta que los niños no se pueden mirar como un sector aislado porque hacen del conjunto de la población colombiana. Hemos dicho que son ciudades contaminadas, que es un país contaminado, y pretender sacar a los niños de un resguardo que es su casa. Pues, a donde se están contagiando porque los papás están saliendo a trabajar todos los días. Eso hay que analizarlo también desde otro punto de vista, porque es que acabaron de negar el proyecto de ley que estaba radicado en el Congreso direccionado a que se diera la renta básica para las familias, para que pudieran resguardarse, y resulta que lo que hicieron en la economía nacional fue la reactivación de todos los frentes económicos y productivos por orden de los grandes capitales y los dueños de las grandes superficies. Indudablemente que... Sí, pero yo vuelvo y le pregunto, profesor, es que me da una pena con usted, pero yo lo que no termino de entender es, entonces yo, digamos, responsabilizo ya para este momento al sindicato, digamos, también lo tuvo del lado de la mesa a donde claramente no estaban con la voluntad de volver a abrir. Ese no es el caso hoy en día, o por lo menos así no lo estoy entendiendo yo. Desde junio, desde que empezó la vacunación, yo no estoy viendo una resistencia del sindicato, bajo ninguna circunstancia. Por eso, entonces, lo que no entiendo es por qué, o sea, usted conociendo, estando cerquita a lo que está pasando, ¿por qué los niños no terminan de volver? Pues porque están, toda la sociedad está abierta, todo el mundo está haciendo todo lo que tiene que hacer, y entonces lo que yo sí quisiera saber es, ¿el sindicato tiene una posición de no volver, de no terminar de abrir? Una posición seria con la defensa de la vida, y aquí yo les recuerdo que la Federación Colombiana de Educadores fue la que comenzó a exigirle al gobierno nacional lo que se denominó la vacunación universal y gratuita. Pero estoy de acuerdo, y eso ya se logró, y se logró muy tarde, y estamos de acuerdo con usted que se debe haber hecho mucho antes. Es que eso es en ese marco. Por eso, pero eso ya se logró hace meses. Eso ya está cubierto, digamos, check. Porque lo quiero colocar es que el estado actual de vacunación hace parte de la exigencia de FECODE al gobierno nacional. O sea, es decir, el gobierno les está cumpliendo a ustedes en las exigencias en materia de vacunación. Claro que pero sí, para el resto del país. Sí. ¿Por qué razón? Porque el gobierno y el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud quisieron adelantar el ingreso y la presencialidad sin condiciones, incluso sin vacunación, sin comenzar a vacunar. Yo le invito a que nos situemos en el momento que hay en este... Están vacunando a los niños, por supuesto. Hay más de 50 millones de personas vacunadas, porque yo sí quisiera que nos ayudara ustedes del magisterio a entender este punto 2 de niños, 2.2 millones de niños que no han regresado a las aulas de clase. ¿Por qué no han regresado a las aulas de clase? Los niños no han regresado a las aulas de clase porque los papás han tomado la decisión autónoma de no enviarlos por el riesgo que correrían sus hijos en el contagio y la salud. Entonces es culpa de los papás. Eso es una decisión sabia de los padres de familia, pero eso no es... es decir, ellos tienen ese derecho de tomar esa decisión. Yo quisiera hacer una pregunta, profesor. Parte de lo que nosotros evidenciamos en las encuestas es una dificultad que manifiestan los directivos, esto es de los datos que nos arrojan, en cómo puedo fortalecer la participación de los docentes para hacer realidad esa presencialidad. ¿Qué están haciendo los docentes? ¿Ustedes cómo están promoviendo ese fortalecimiento de la confianza alrededor de las familias? Que entendemos también se dice hay que fortalecer la relación, esta relación de cercanía con las familias para que tengan la confianza. El tema de vacunación ya está, digamos, de alguna manera, aunque fue tarde o no tarde, pero ya está un poco superado. Sí. ¿Cómo están ustedes trabajando para que esas familias se puedan acercar y entiendan que las escuelas, fuera de ser un lugar de riesgo para los estudiantes, son espacios protectores para los niños? O sea, los docentes
docentes tienen ahí una responsabilidad, porque Y- ustedes pues deberían perdóneme. tener como primer interés que los niños vuelvan a la presencialidad, Es algo en el que entendiendo que ha todos sido sumamos. terrible lo que ha pasado para los niños Claro, en el año y no. medio, casi 2 años que llevan encerrados, y entendiendo todas las otras limitantes que hubo de virtualidad y todas esas cosas que ya sabemos, pero es que los colegios están abiertos y los niños pueden regresar. Porque- y esa es la mejor educación que hay. Porque además entendemos también que este proceso también ha implicado una labor ardua para los docentes Claro que sí. de poderse formar alrededor del uso de las tecnologías, de poder responder a una serie de situaciones relacionadas con condiciones socioemocionales de las familias, de los niños, de ellos mismos como personas, pero en esa vía también digamos que es importante cómo el magisterio se organiza para generar esa cercanía, entendiendo que los que están en el centro del debate y los que están en el centro son los niños, a quienes ¿Cómo debemos hacen ustedes, privilegiar. profesor, para recuperar esas ovejas perdidas, esos alumnos que no están queriendo volver a las aulas de clase? Bueno, es que aquí hay que mirar que todavía nosotros estamos exigiendo condiciones de bioseguridad en las instituciones educativas. La misma Secretaría de Educación aquí en Bogotá tiene un esquema y ellos trabajan lo que se llaman las burbujas para aislar población, y las instituciones educativas sabiamente han en la presencialidad, porque nosotros, yo les debo aclarar aquí que el magisterio está en la presencialidad, obviamente en unas condiciones obligadas y de amenaza, porque les dijeron, si ustedes no llegan a la presencialidad, entonces los vamos a disciplinar, los vamos a destituir y les vamos a hacer descuentos. Pero estamos asistiendo a las escuelas, estamos asistiendo a los colegios, estamos atendiendo a los niños. Pero el riesgo en las escuelas es el Claro. COVID. Claro. Pero no hay ese mismo riesgo, se lo digo con todo respeto, pero digamos, en el magisterio. Perdóname, es que el COVID está activo, la pandemia Sí, está por eso, activo. nos Es que encerramos estamos Sí, claro. hablando, Y en entonces esta lo- mesa no claro. hemos dicho que el virus no se ha acabado, Claro, que la pandemia claro. ha dejado de existir. Pero digo, ustedes sostienen que hay riesgo en las aulas de clase, Claro pero que hemos sí. visto al magisterio marchando. Este año, ¿cuántas marchas hicieron ustedes? No puedo tener el dato completo, pero hemos hecho marchas, tuvimos una marcha, tenemos una movilización de 37 días, convocada por el Comité Nacional de Paro y por la Federación, en pro de las condiciones de salud, por los derechos, por el sistema de salud, por las condiciones de las mujeres, por las condiciones de los niños, por la matrícula cero, etcétera. Eran 6 puntos que hoy están convertidos en proyectos de ley radicados en el Congreso. Pero permítame decir esto, nosotros estamos exigiendo unas verdaderas condiciones de bioseguridad en las instituciones educativas que todavía no existen. Hoy estamos confrontando la tendencia a tener los salones al 100%. El aforo se está violentando. No se está respetando incluso el distanciamiento entre persona y persona. Hoy en día hicieron cuentas de mediciones de nariz a nariz y no están teniendo en cuenta el distanciamiento de cuerpo a cuerpo. Digamos que, bueno, ya lo redujeron de 2 metros, hoy es de 1 metro, pero de nariz a nariz, lo que quiere decir que están ganando la distancia de hombro a hombro. Entonces hay un hacinamiento en las instituciones educativas, en los salones de clase, y eso, bueno, eso nosotros estamos en contraposición de eso, Eso nos porque lleva, no existen nos lleva a otra condiciones de situación que es bioseguridad. tremenda, Claro. ¿no? Que en este tema de Pero- la presencialidad, de la supuesta presencialidad, realmente hay una cantidad de niños, que todavía no tenemos claro cuál es, pero debe ser la mayoría, que no está yendo el 100% a las instituciones educativas. Por el tema de los aforos, por el tema de los hacinamientos, por el tema... Y entonces son niños que no están ni presencial ni virtualmente. Entonces estamos pasando a una situación que es muy compleja y que obviamente, pues particularmente otra vez los niños que están excluidos son los que más están excluidos dentro de ese proceso. Sí, es que ahí confluyen muchas cosas y le asiste razón al profesor cuando dice habrá muchos padres que les da miedo, Claro. pero no Claro. el 2.2 millones, seguramente un porcentaje significativo. Pero nosotros estamos atendiendo a los niños que están llegando a la escuela. Lo que yo acabo de decir de las burbujas es que para poder mantener medidas de bioseguridad se han subdividido los cursos por grupos. Porque sí hemos tenido casos de contagios en colegios. Pues claro. Los hemos Pues claro, en tenido. toda la sociedad. Y ha tocado cerrar cursos, y ha tocado cerrar jornadas, y ha Claro. tocado cerrar colegios. Como todas las oficinas. Claro, eso restaurantes, es una colegios. medida de bioseguridad, por supuesto. Pero este magisterio está atendiendo a los alumnos que están llegando a las instituciones educativas, y de ninguna manera se puede presentar el decir de que es que este magisterio oficial está diciéndole a los niños que no vayan al colegio. Eso no es cierto. Nosotros somos los más comprometidos para el mejor momento del regreso a la virtualidad, a la presencialidad, discúlpenme, ¿sí?
queremos reencontrarnos totalmente con todos nuestros estudiantes y comparto lo que ustedes están diciendo. Toca rescatar estos niños que no han vuelto a la escuela. No digo que se han ido de la escuela, sino que están lejos de la escuela porque hay unas condiciones socioeconómicas que obligaron a esos niños a retirarse de la escuela. Hay muchos niños donde las familias no pudieron volverlos a enviar al colegio por transporte. Hay otros niños donde sus familias tuvieron que desplazarse a sus sitios de origen porque la situación en las ciudades fue muy compleja, muy difícil. Y eso, el Ministerio de Educación Nacional, con la estadística que tiene de la población estudiantil, puede ubicarlos. Ya se están encontrando los niños que se desplazaron de las ciudades a otras instituciones educativas en otros municipios y toca hacer esa política de rescate de esos niños para que vuelvan al colegio. Pero este magisterio está atendiendo, vuelvo y aclaro, a los niños que están llegando a la escuela. Yo te quiero aportar unos datos que tenemos desde el observatorio de esta última encuesta con directivos. Nos decían los directivos encuestados que cerca del 62% de estos directivos nos decían que los estudiantes están yendo todos los días a la escuela y alrededor del 38% nos decían no los podemos llevar todos los días porque no tenemos las condiciones. Sí, y eso no es representativo realmente. Y esto, sí, ¿no? tenemos esto para darte como una muestra que pero pues ahí podríamos decir que un 40% está yendo en alternancia, que eso ya es un drama y entonces, pues seguramente ¿qué es mayor? hemos encontrado en conversación con los directivos también? Ellos nos dicen, hemos tenido que adecuar para que puedan ir todos los días y esto puede estar pasando, que de las 6 horas que tenemos en jornada completa van unos niños 3 horas y otros niños otras 3 horas. O los distribuimos, que vengan unos 2 días, otros 2 días. La alternancia, exactamente. La alternancia ¿A qué vuelvo con esta observación que nos hacen los directivos? Las condiciones de infraestructura que tenemos en los colegios para cumplir con estas condiciones que el profesor nos está dando no necesariamente responden a lo que está necesitando el país. Y este no es un tema que traigamos de año y medio hacia acá, es un tema histórico. El país no cuenta con un censo de infraestructura educativa en el país que podamos decir exactamente cuáles son las condiciones, baterías sanitarias. Nosotros hemos encontrado incluso muchos colegios y, doctora, usted sabe, ni siquiera tienen electricidad y estábamos pensando conectarlos, pero es que no llega ni siquiera la electricidad. Entonces, de allí, este punto es un punto que no es menor para pensar que el total de los niños estén regresando con las condiciones que necesitamos que tengan en el colegio. Y se abre otro punto en el debate que me parece muy importante y es cómo vamos a volver y a qué vamos a volver. Se ha hablado mucho de no podemos volver a lo mismo, que es lo que debe cambiar, pero no solamente en términos de las condiciones, sino en términos pedagógicos. ¿Qué estamos haciendo también y cómo acompañamos tanto a cada uno de los líderes educativos desde el Ministerio de Educación Nacional, secretarías, docentes y directivos para hacer esas adecuaciones pedagógicas que permitan responder a esas necesidades, tanto en el rezago de los aprendizajes que tienen los niños, por supuesto, pero también en ese acompañamiento socioemocional, que es un tema que también no es menor, y pues cómo estamos también ayudando o pues apoyando al sector para que esto pueda adelantarse, que va a cubrir también estas resistencias que pueden tener algunas familias en el regreso. Doctora Isabel. Yo estoy parcialmente de acuerdo con ese diagnóstico, porque efectivamente tenemos una deuda histórica en la educación, ya estábamos hablando que venimos de una educación que de por sí ya es inequitativa, que lo que muestra la pandemia es que ahonda esas inequidades y en ningún momento nadie está diciendo que es que las condiciones son perfectas y este es el momento para volver. Sí se tuvo casi 2 años para ir resolviendo no las condiciones de toda la vida de la infraestructura educativa que tenemos rezagadas, porque eso no se iba a poder hacer, pero por lo menos las condiciones básicas para que hubiera un mínimo de bioseguridad. Entonces, sí hubo un retraso permanente, no entiendo eso por qué no ha terminado de pasar, debió haber terminado de pasar hace rato, en año y medio había más que tiempo suficiente que hace 2 años para poderlo hacer, pero hay una cosa que es muy preocupante, es pensar que los niños están mejor en sus casas que en los colegios, aunque la infraestructura sea deficiente. Y eso es una cosa, es increíble porque las casas de los niños de estos colegios que no tienen electricidad o no tienen agua corriente, para dar un ejemplo, que tampoco son una cantidad, pero que existen, tampoco tienen ni agua corriente ni electricidad. O sea, no es que el colegio particularmente esté cortado de esto, están en comunidades que viven así.
y la mayoría de ellos están alejadas, digamos, el contacto y el tema del virus ha sido bastante controlado, no han tenido, porque además manejamos el país completamente homogéneamente, como si a todo el mundo le hubiera dado el mismo pico en el mismo momento, etcétera. Entonces, el discurso de empezar a decir que es que porque no hemos resuelto los problemas de infraestructura de los últimos 40 años del sistema educativo, ahora en este momento los niños no van a poder volver, pues me parece que es absolutamente descabellado. Ellos están muchísimo peor que lo que estaban antes y el riesgo que están corriendo hoy en día es muchísimo mayor porque sus papás efectivamente están saliendo, están viendo a ver cómo se la rebuscan y entonces, y además ellos no están aprendiendo, socioemocionalmente están mal. Y con el tema de los aprendizajes estoy de acuerdo, pero lo primero que hay que hacer es poder evaluar cuál es la condición de los niños que hemos recibido. Es imposible plantear cosas diferentes si no sabemos cuál es el nivel de crisis de la situación en la que estamos, que ese tiene que ser el primer paso. El primer paso en la reconstrucción de educación en Colombia con unos niños que estuvieron acuartelados, que estuvieron confinados por cuenta de este virus en Colombia, donde se matricularon para este año escolar casi 10 millones de estudiantes, de esos casi 7.8 millones ya están en la presencialidad. Vamos a hacer una pequeña pausa, en instantes regresamos hablando de educación aquí en Zona Franca. Estamos de regreso en Zona Franca hablando de educación, hablando por supuesto de los rezagos de esta pandemia y las consecuencias en los niños, en la educación que tienen. Profesor Cubides, el 40% le decía cuando lo recibí en esta mesa de los estudiantes, dice que vieron un retraso, un estancamiento en la formación. ¿Cada cuánto están yendo los niños al colegio? ¿Esa periodicidad cómo se está manejando? Hoy, siendo respetuosos de las decisiones que se toman en las instituciones educativas con base en la autonomía institucional y en los gobiernos escolares, han hecho una distribución racional de los grupos de estudiantes en cada institución educativa y los están alternando, yendo unos días en la presencialidad y los otros días los están atendiendo en la virtualidad, pero se están atendiendo todo el tiempo los niños. Y eso es parte de la consecuencia de la incapacidad que se tiene en las infraestructuras. Yo escuchaba ahorita la deficiencia que se tiene en plantas escolares en el país y es supremamente abrumadora. Las ciudades hoy tenemos pues unas condiciones mucho mejores, pero tenemos dificultades también. Pero ese estancamiento del 40% de ese estudio, de ese observatorio del estudio que estamos hablando hoy, profesor, ¿se debe a esas condiciones de infraestructura? ¿A qué se debe? No, esa medición se hizo fue del semestre pasado, en donde todavía los niños no habían regresado a las instituciones educativas. Entonces, pues ya viene una pérdida. No coincide con la situación actual. Hoy en día se han desarrollado los contenidos curriculares que se diseñaron desde comienzo de año. Sí, somos conscientes de que a los niños hay que hacerles unos procesos de avanzarlos en los contenidos, en su aprendizaje, y pues obviamente seguimos teniendo dificultades. Desgraciadamente nos tocó la pandemia esta y tenemos que salvar este bache de la humanidad con todas estas dificultades, que aquí tenemos que contar con una cantidad de situaciones que se deben mencionar y que son necesarias de... El profesor Cubides es profesor de qué, si me disculpa. Yo soy profesor del área industrial y de tecnología y de informática. ¿Y le han llegado estudiantes en qué condiciones? Que usted diga... Yo en este instante estoy sin estudiantes, pero tengo contacto con los colegios porque estoy en la junta directiva de la AE. ¿Y el diagnóstico que hacen son niños atrasados, son niños con rezagos? ¿Cuál es el diagnóstico que hacen, digamos, a más de 20 meses de pandemia, cuando los niños no han tenido acceso a sus profesores como habitualmente lo hacían? No, nosotros lo que tenemos son los diseños curriculares que se realizan en todas las instituciones educativas y se desarrollan con los niños utilizando todos los recursos pedagógicos a disposición, por supuesto. Ahí donde viene también el otro problema, y es que el gobierno nunca dio facilidades para poder allanar esta situación tan complicada. Es que salimos a un recogimiento en casa sin recursos. Los niños no tenían, por sus condiciones socioeconómicas, computadores, el celular, si lo tenían, era de baja calidad y tenían que compartirlo y apenas lo podían utilizar en la medida que llegara la mamá o el papá por la noche a la casa. Prestado. Y con internet prestado si tenían, de baja capacidad.
este magisterio tuvo que salir a trabajar desde la casa con sus propios recursos. Comprar computador, pagar los mejores o los más eficientes programas con los prestadores del servicio de Internet para poder atender la capacidad de comunicatividad con los niños y con las niñas. Y hoy en día tenemos, yo diría que peores dificultades, porque hemos regresado a la escuela, hemos regresado a los colegios y los colegios tienen peores deficiencias que uno en la casa. Porque por lo menos en la casa con nuestro salario pagábamos el Internet. En los colegios no tenemos ese tipo de conectividad eficiente. Sí, pero lo importante es que los niños vuelvan, claro, por eso. Claro, y donde hay conectividad... Por eso es que tienen que estar presencialmente. Claro, porque, y donde hay conectividad es evidentemente, insuficiente. ¿Y qué diferencia? Los niños están llegando a aulas donde ni siquiera tienen una pantalla, donde ni siquiera tienen un pero computador, tienen sus donde tienen compañeros y su conectividad. profesor. Bueno, sí, eso es la parte de la sociabilidad. Y aprenden colectivamente, todo lo que no pasó en todo este tiempo que estuvieron encerrados. La parte de la sociabilidad, eso es innegable. Eso es un avance significativo para los niños, pero recordemos que en los colegios no se va a jugar, no se va a abrazar, no se va a saludar de beso. Existe el distanciamiento, es la compañía cercana, simplemente la que se tiene en las instituciones educativas, porque esa medida de bioseguridad no se puede perder de vista. Hoy lo que hemos encontrado Ahora, es una esa laxitud. medida de bioseguridad, qué pena, profesor, lo interrumpo, esa es otra de los cuestionamientos que nos tenemos que hacer como sociedad. Los estadios tienen aforo completo en este momento, las discotecas tienen aforo completo, los sitios de recreación... allá iba, doctora, o sea, los niños han sido los más sacrificados. Claro, tienen aforo completo. Estamos hablando de, ¿y por qué seguimos con los colegios con aforos limitados? Volviendo además al tema de que la ciencia nos ha reconfirmado 10.000 veces que los niños no son vectores particularmente, que no se contagian más, que además tienen muchísimos menos riesgos, que los profesores ya están todos vacunados. Sí, ¿no? Entonces, pues uno dice, y mientras tanto los niños están todos yendo al estadio con los papás. Yo no sé si vieron a la Selección Colombia en estos días. Ahí estaban todos sentados. Entonces, pues, ¿cuál es la medida de protección que estamos haciendo en el colegio cuando el resto de la sociedad está con los niños, porque además los papás no tienen que hacer con ellos, llevándolos a todas las condiciones sin aforo del momento que estamos, en vez de nosotros todo lo contrario, proteger los entornos escolares, abrir solo eso, cuidarnos nosotros para no perjudicar a los niños, pero hemos hecho todo lo contrario. Entonces, lo de los aforos es absolutamente incomprensible. Yo sé que eso no tiene que ver con el sindicato, aunque ellos, yo sé que lo pelean, tiene que ver con qué pasa con el gobierno nacional y no haber cambiado eso. Claro, ¿A dónde está? Es medida una cosa absurda. no ¿Por qué las discotecas discotecas tienen aforos completos? Doctora Isabel, pero yo no comparto esa aseveración que usted dice ahorita de que es que los niños no son vectores. No son vectores, la ciencia los científicos lo han dicho y lo han aseverado de que los niños son igual los mejores, que nosotros. Perdóneme, doctor, son los mejores transmisores porque tienen, COVID, porque claro, son los mejores transmisores del virus porque ellos también transportan la enfermedad. Lo que pasa es que a los niños no los afecta en la misma medida que afecta a los adultos. Pero una vez se comenzó la vacunación de los adultos mayores de 18 años, encontramos de que los niños eran los que estaban llegando a las UCIs. Y en Inglaterra encontraron que los niños terminaban también con una, se llama síndrome inflamatorio multiorgánico. Las cifras son mínimas, son menores que la influenza. Pero no podemos decir, ese es el tipo de alteraciones que además cuando uno no es epidemiólogo y no esto, empieza uno a hacer, imagínense los papás sentados del otro lado, la responsabilidad que estamos teniendo. Yo no quiero alegarle eso porque no soy epidemiológica, pero lo he visto en todos los estudios y hay que decir, en este país duramos con los colegios cerrados, y ahora se dice que están abiertos y todavía no están de todos abiertos, de 210 países del mundo, Colombia ocupa el 9º lugar de tiempo del cierre de colegios. Después de que todo el resto, o sea, hoy usted no está hablando de los niños en Inglaterra están yendo al colegio desde el principio de este año. O sea, esto, digamos, cuando uno empieza a decir que es que, claro, hay casuística, obviamente los niños se enferman, obviamente es muy desafortunado que puedan sufrir cualquier cosa. Hoy miré una estadística de que se mueren los niños y empezaba primero el tema de la manejada, después de la influenza, después de los accidentes en casa, por allá abajo como en el punto 2, pues el COVID, obviamente, vivimos con el COVID, pero no los estamos protegiendo en la casa. En la casa justamente los estamos exponiendo mucho más.
Es que lo que estoy hablando es de un ambiente totalmente contaminado. Hasta que no se haga un dominio total de la pandemia, o por lo menos de la mayor parte de la pandemia. ¿Entonces los dejamos encerrados? No, yo no estoy diciendo eso. El riesgo va a existir. Profesor Cubides, antes de irnos a la segunda pausa, le pregunto, el próximo año la advertencia es presencialidad total, 100%. ¿Usted está de acuerdo desde el magisterio con esa medida? No, porque en las instituciones educativas no existen condiciones de bioseguridad. Ni siquiera con vacunación a ritmo como va. No estamos de acuerdo, claro. Y la vacuna, recuerden ustedes que la vacuna no es para no contagiarse, sino para disminuir la gravedad del virus, claro, del COVID-19. Es para que no llegue tan fácil a la UCI, en otras palabras. Y yo quiero, antes de que te vayas, agregar algo para visibilizar que sí existen en el país prácticas buenas, digamos, prácticas destacadas de secretarías de educación, entendiendo que los niños se van a poder contagiar, y puede ser que no en el colegio, puede ser en el centro comercial, en el restaurante, pero van a llevar el virus al colegio. ¿Qué se está desarrollando? Secretarías de educación como la del Valle, incluso la de Bogotá, que tiene un sistema de información. La de Antioquia, que buenísimo. Es increíble. Antioquia abrió desde el semestre pasado y abrieron unos todas las sistemas se puede. De seguimiento súper uno a uno para identificar dónde hay casos, cómo se controla, pero se sigue. Yo creo que ahí va a haber un caso importante para revisar cómo podemos replicar esas experiencias, y les ayudamos secretarías de educación como La Guajira, Guainía, las chiquitas, que seguramente va a ser un ejercicio, y sería un ejercicio muy interesante para replicar en otros puntos del país y poder definitivamente regresar 100% a las aulas de clase. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos. Estamos de regreso en Zona Franca hablando de educación, hablando de vacunación. Profesor Cubides, entonces, ¿cómo es el tema para el próximo año? Si no hay esquema completo con las 3 dosis de refuerzo, ¿es imposible, inviable desde el magisterio regresar a la presencialidad 100%? No, nosotros decimos que regresamos a la presencialidad, pero el gobierno tiene que mejorar las condiciones de bioseguridad. El gobierno tiene que comprar las vacunas suficientes para atender a la población total, no solamente a los estudiantes, sino a todas las comunidades educativas. Eso es lo que mejora las condiciones para salvaguardar la vida. ¿Cuántos maestros están vacunados en este momento? Más o menos como un 95% de los maestros, exceptuando aquellos que tomaron la decisión individual de no vacunarse, que eso es totalmente respetable. Y ya a partir del viernes abrieron para que los mayores de 50 se puedan poner la tercera dosis. Claro. Entonces todos los maestros que puedan estar un poco más vulnerables ya pueden ir a ponerse la tercera para que en enero no haya tener ningún problema. Nosotros ya estamos convocados a colocarnos la tercera dosis. Ningún problema. Por eso, claro. El tema, pues, de la vacunación con los maestros está prácticamente completa. Sí, claro. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo digamos, como digo esto, porque pues aquí está el profesor Cubides y entonces a él es el que le estoy diciendo, porque ahí hay una resistencia. Yo no creo que usted sea el culpable ni que el sindicato sea el culpable. Yo creo que en general, como sociedad, somos todos culpables de haber permitido que esto haya sucedido. Creo que el gobierno nacional y los gobiernos distritales y regionales y de las gobernaciones tienen también muchísimo que ver. Y creo que los que quisieron hacer las cosas y poner los niños prioritariamente y entendieron que se podía, lo lograron. Y eso es justamente lo que estaba hablando los CENIT, que es muy importante. O sea, Antioquia, usted me explicaría cómo es que tiene todos los colegios abiertos, los niños yendo al 100% y todos los profes yendo como desde marzo. Entonces uno se empieza a decir, pues, o esto es un problema de voluntades, y es un problema de voluntades que nos va a costar mucho. Y yo agregaría, antes de cerrar, otro punto para el otro año. Además de garantizar el 100% de la presencialidad, pongámosle el ojo al tema de la evaluación y el rezago de los aprendizajes. Evaluar para avanzar, programa del Ministerio de Educación, del Gobierno Nacional, desde el ICFES, que se está aplicando. Es importante que todos, ojalá los niños, lo puedan aplicar para entender, que podamos tener los datos de entender cuáles son esos rezagos y empezar a ver cuáles son los programas para nivelar esos aprendizajes o para recuperar esos aprendizajes rezagados. Un foco importantísimo. UNESCO dijo una cosa, recuperar los niños perdidos. 70% ya, los niños, digamos un promedio mundial, solo van a alcanzar el 70% de los aprendizajes en lectura y el 50% en matemáticas. Perdimos un 30% en lectura y un 50%. Y aquí debe ser muchísimo, eso es un estándar internacional, aquí debe ser muchísimo mayor porque fuimos de los países que más tiempo tuvo cerrado el sistema educativo. Lastimosamente no son buenas las cifras. Soy la doctora Isabel Segovia. Un gusto, doctora, tenerla. Lastimosamente se nos acaba el tiempo, profesor Cubides.
Un placer, espero volverlo a tener acá en Claro esta que sí. mesa para que sigamos hablando de Muy amable. educación. Doctora Mucho gusto. Castro, un placer. Muchas gracias. A ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos hasta las 10 de la noche. Estuvimos en Zona Franca hablando de presencialidad, hablando de educación y de la vacunación, las perspectivas de este 2021 y las del 2022. Feliz resto de noche para ustedes.